En una noche fría del sur de Arizona, una cámara escondida entre los mezquites se encendió por un instante. No hubo ruido, no hubo aviso, solo un destello breve en la oscuridad. Y entonces apareció algo que, según muchos, ya no debía existir allí. Un jaguar salvaje caminando por un cañón del desierto, a menos de una hora de Tucson, como si nunca se hubiera ido. Durante décadas la historia parecía cerrada. El jaguar, el gran fantasma manchado del continente americano, había sido borrado del mapa de Estados Unidos, cazado, perseguido, envenenado, pagado con recompensas públicas como si fuera una plaga. Pero esa noche, la cámara del Centro de Investigación y Conservación Wildcat de la Universidad de Arizona contó otra historia. Una historia que no empieza con una teoría, sino con una imagen. Un animal que el país intentó eliminar regresando por su propia cuenta. Y si este tipo de historias te atrapan, si te interesa ver cómo la naturaleza vuelve a lugares donde los humanos creyeron haber ganado para siempre, suscríbete al canal. Aquí seguimos las historias más increíbles de animales que están recuperando su lugar en el mundo salvaje, porque lo que captaron esas cámaras no fue un caso aislado. En los últimos 15 años, el centro ha registrado cientos de detecciones de varios jaguares distintos. Una de las imágenes más impactantes muestra a uno de ellos bebiendo en un manantial del desierto durante casi 5 minutos. No corre, no se esconde, no parece asustado. Bebe con calma, como si ese lugar le perteneciera, como si simplemente hubiera vuelto a casa. Y en cierto modo, eso es exactamente lo que ocurrió. Hace un siglo, el jaguar no era un visitante extraño en Estados Unidos, era un residente. Su territorio se extendía por el sur de Arizona y Nuevo México. Llegaba hasta Texas y, en ocasiones raras, alcanzaba el borde del Gran Cañón e incluso el sur de California. Antiguos informes hablan de hembras con cría cerca de Flagstaff y de jaguares envenenados en colinas que hoy están rodeadas de casas, carreteras y suburbios. El animal que muchos imaginan solamente en la selva amazónica también cazaba entre montañas secas, robles, cañones y manantiales del suroeste estadounidense. Su nombre viene de una palabra indígena que suele interpretarse como el que mata de un solo salto. Y durante el siglo XX se registraron más de 60 avistamientos separados en Arizona, Nuevo México y Texas. Pero después llegó la decisión que lo cambió todo. Estados Unidos decidió que no quería depredadores grandes en sus tierras ganaderas. A comienzos del siglo XX, los programas oficiales de control de depredadores se extendieron por el oeste. Los mismos métodos usados contra lobos y osos grizzly también se aplicaron contra los jaguares. Rancheros, tramperos y cazadores federales los persiguieron con perros, los mataron a tiros y los envenenaron. No fue accidental, fue organizado, fue financiado y funcionó. La última hembra confirmada en Arizona fue asesinada en 1963 en el Bosque Nacional Apache. Un año después, otro jaguar fue abatido en el centro de Arizona por un cazador del gobierno. Arizona prohibió la caza de jaguares en 1969, pero para entonces ya casi no quedaba nada que proteger. En Nuevo México, la última hembra conocida fue matada en 1986. Piénsalo por un momento. Las leyes llegaron cuando las hembras ya habían desaparecido. La protección existía en papel, pero en los cañones el silencio ya se había instalado. La situación legal del jaguar tampoco fue constante. Su protección apareció y desapareció varias veces, como si ni siquiera las autoridades estuvieran seguras de si aquel animal seguía formando parte del país. Fue incluido como especie en peligro, después retirado de la lista y años más tarde volvió a recibir protección completa. Durante más de 2 décadas, el mayor felino del continente existía y dejaba de existir, según los documentos oficiales, mientras en la naturaleza apenas quedaban ejemplares para demostrar lo contrario. Para muchos organismos gubernamentales, el asunto estaba resuelto. La explicación era sencilla: el jaguar pertenecía a México y cualquier individuo que cruzara la frontera era simplemente un visitante ocasional sin posibilidades de establecerse. Parecía una conclusión lógica, hasta que los propios cañones comenzaron a desmentirla. Entonces ocurrió algo inesperado. En 1996, un ranchero llamado Warner Glenn recorría las montañas Peloncillo, cerca de la frontera entre Arizona y Nuevo México. Sus perros perseguían lo que todos creían que era un puma, pero cuando el animal quedó acorralado sobre una roca, Glenn comprendió inmediatamente que estaba viendo otra cosa. Frente a él había un jaguar vivo. Podría haber disparado. Muchos cazadores de aquella época lo habrían hecho sin pensarlo. Sin embargo, tomó una decisión completamente distinta. Bajó el arma y levantó su cámara fotográfica. Aquellas imágenes cambiaron la historia de la conservación en Estados Unidos. Eran las primeras fotografías de un jaguar salvaje vivo tomadas en territorio estadounidense. Una sola película fotográfica bastó para demostrar que el animal que todos daban por desaparecido seguía caminando por aquellas montañas. A partir de ese momento comenzaron
comenzaron a aparecer nuevas pruebas. Ese mismo año, unas cámaras instaladas en las montañas Baboquivari registraron a otro macho. Lo llamaron Macho B. Con el paso del tiempo se convirtió en el jaguar más famoso de Estados Unidos. Durante más de una década fue observado repetidamente y permitió a los científicos conocer mejor el comportamiento de la especie en la región. Ningún otro jaguar había sido documentado con tanto detalle. Parecía que la historia finalmente avanzaba en la dirección correcta, pero entonces ocurrió una tragedia. En el mes de febrero de 2009, Macho B quedó atrapado en una trampa para capturarlo. Los investigadores le colocaron un collar de seguimiento y lo liberaron poco después. Sin embargo, apenas unos días más tarde, los veterinarios detectaron que sufría un grave fallo renal. Su estado empeoró tan rápidamente que finalmente fue sacrificado para evitarle un sufrimiento mayor. Lo que inicialmente fue presentado como un accidente terminó convirtiéndose en un escándalo. La investigación reveló que la captura no había sido completamente fortuita y uno de los biólogos implicados terminó declarando su responsabilidad ante la justicia federal. El jaguar más conocido del país había muerto durante un proyecto científico destinado precisamente a protegerlo. Muchos pensaron que aquella sería otra derrota definitiva, pero las cámaras siguieron funcionando y los jaguares siguieron apareciendo. Entre los años 2011 y 2015, un joven macho comenzó a recorrer las montañas Santa Rita a muy pocos kilómetros de Tucson. Un concurso organizado entre estudiantes permitió ponerle nombre. Lo llamaron El Jefe. Durante aproximadamente 4 años fue fotografiado una y otra vez mientras recorría cañones cubiertos de robles, muy cerca de zonas habitadas. Era sorprendente pensar que uno de los depredadores más esquivos del continente caminaba prácticamente a las puertas de una gran ciudad sin que la mayoría de sus habitantes llegaran siquiera a sospecharlo. Después desapareció hacia el sur. Poco tiempo más tarde apareció otro macho diferente en las montañas Huachuca. Los investigadores lo bautizaron como Sombra. Cada uno parecía surgir de la nada. Una cámara lo registraba una noche y después podían pasar semanas o incluso meses sin volver a verlo. Eran como fantasmas moviéndose entre las montañas. Sin embargo, todos compartían algo en común. Siempre aparecían cerca de la frontera con México. Eso llevó a los investigadores a mirar hacia el sur, donde todavía sobrevive la población reproductora más cercana. Allí, en el estado mexicano de Sonora, los jaguares nunca desaparecieron por completo. Esa pequeña población terminó convirtiéndose en la fuente de todos los individuos que hoy vuelven a aparecer en Arizona. En México se realizó recientemente uno de los censos de mamíferos más ambiciosos de su historia. Decenas de investigadores instalaron cientos de cámaras trampa repartidas por numerosos estados para conocer el estado real de la especie. Los resultados confirmaron algo extraordinario. Cada jaguar detectado en Arizona era un macho joven que avanzaba hacia el norte buscando nuevos territorios. Entonces surgió una pregunta que durante décadas nadie había podido responder. ¿Se trataba de simples casos aislados? ¿O estaba comenzando un verdadero regreso? Las respuestas empezaron a llegar gracias a miles de fotografías, horas de grabaciones y un trabajo paciente que pocas personas conocen. En el Centro de Investigación y Conservación Wildcat de la Universidad de Arizona, el jaguar dejó de ser una leyenda contada entre rancheros para convertirse en una colección de datos científicos. La investigadora Melanie Culver reunió más de 80 registros verificados que abarcan aproximadamente 160 años de historia. No se trataba solo de imágenes modernas, también había ejemplares conservados en museos, antiguos artículos de periódicos, trofeos de caza, informes oficiales y documentos olvidados que, al reunirse, empezaban a mostrar una historia muy distinta de la que durante años había aceptado el gobierno. Mientras tanto, la directora del centro, Susan Maluza, dedicaba incontables horas a revisar fotografías tomadas durante la noche. Junto a un equipo de voluntarios especialmente entrenados, analizaba una por una las imágenes obtenidas por las cámaras ocultas entre montañas, cañones y manantiales del desierto. El resultado era difícil de ignorar. En las 3 últimas décadas solo se habían identificado 8 jaguares diferentes en territorio estadounidense. Sin embargo, 5 de ellos habían aparecido durante los últimos 15 años. Aquello ya no parecía una simple casualidad, era una tendencia. La confirmación llegó durante el invierno comprendido entre los años 2023 y 2024. Las cámaras captaron un jaguar completamente nuevo. Ningún investigador lo había registrado antes. Era el 8º individuo documentado en 3 décadas. La nación Tohono o O'odham decidió ponerle un nombre en su propia lengua, recordando que para los pueblos indígenas el jaguar jamás fue un animal extranjero. Mucho antes de que existieran fronteras modernas, ya recorría aquellas montañas. Las nuevas grabaciones revelaban además algo todavía más importante. Los animales no avanzaban al azar. Utilizaban prácticamente las mismas
mismas rutas una y otra vez, cruzaban las mismas cadenas montañosas, visitaban los mismos manantiales y recorrían los mismos corredores naturales que conectan Arizona con Sonora. Era como si siguieran un antiguo mapa invisible que nunca había desaparecido. Aquellos caminos habían permanecido allí durante generaciones. Los jaguares simplemente estaban volviendo a utilizarlos. Eso cambiaba completamente la interpretación de los científicos. Ya no estaban observando individuos perdidos, estaban viendo una recolonización natural. Entonces apareció una pregunta todavía más grande. Si los jaguares eran capaces de regresar por sí solos, ¿podría el territorio volver a sostener una población estable? Los estudios respondían con un sorprendente sí. Los investigadores identificaron más de 20 millones de acres de hábitat adecuado repartidos por el suroeste de Estados Unidos, una enorme extensión formada principalmente por tierras públicas, montañas poco pobladas y zonas protegidas. Según varias estimaciones científicas, ese espacio podría albergar entre 90 y 150 jaguares en el futuro si las condiciones fueran favorables. Sería suficiente para formar una población autosuficiente del mayor felino de América. Actualmente sobreviven alrededor de 173,000 jaguares repartidos en 19 países, concentrándose la mayoría en Brasil y la cuenca amazónica. El suroeste estadounidense representa el límite más septentrional de toda esa distribución, pero algunos conservacionistas no querían esperar décadas para comprobar si el regreso natural sería suficiente. Propusieron intervenir. En el mes de diciembre del año 2022, el Centro para la Diversidad Biológica presentó una extensa petición científica ante el gobierno federal. La propuesta era clara. En lugar de limitarse a esperar que algunos machos siguieran cruzando desde México, pedían iniciar un programa oficial de reintroducción, liberando jaguares en el Bosque Nacional Gila, en Nuevo México, considerado uno de los mejores hábitats disponibles para la especie. No era una idea improvisada. Existía un precedente muy exitoso al otro lado del continente. En los humedales de Iberá, en Argentina, el jaguar había desaparecido durante aproximadamente 70 años. Sin embargo, el proyecto Rewilding Argentina comenzó a criar ejemplares y liberarlos cuidadosamente en la naturaleza. Los resultados fueron sorprendentes. En pocos años pasaron de no tener ningún jaguar salvaje a contar con una población reproductora de más de 35 individuos. Y no solo regresó el felino, todo el ecosistema empezó a transformarse. Las poblaciones de presas cambiaron, la vegetación comenzó a recuperarse y el equilibrio natural inició un proceso de restauración que muchos creían imposible. La pregunta parecía inevitable. Si Argentina había conseguido devolver al jaguar a un lugar donde había desaparecido por completo, ¿por qué Estados Unidos no podía hacer exactamente lo mismo? La respuesta oficial no tardó en llegar, y fue un no. A comienzos del año 2024, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos rechazó la propuesta de reintroducción. Según el organismo, el problema no era la falta de espacio ni de alimento. Su argumento era mucho más técnico. Los jaguares tienen un ritmo reproductivo lento. Las hembras tienen pocas crías y los intervalos entre cada camada pueden ser largos. Para las autoridades, una población creada mediante reintroducción necesitaría apoyo humano durante demasiado tiempo antes de poder mantenerse por sí sola. Los grupos conservacionistas no compartían esa conclusión. Ellos sostenían que la evidencia procedente de Argentina demostraba precisamente lo contrario. Con una planificación adecuada y una protección suficiente, la recuperación era posible. Pero las dificultades no terminaron ahí. Las autoridades de Nuevo México afirmaron además que apenas existían pruebas sólidas de que el estado hubiera albergado una población reproductora importante de jaguares en el pasado. Si nunca habían criado allí de forma estable, argumentaban, no tenía sentido intentar devolverlos. Mientras ese debate continuaba, ocurrió algo que sorprendió incluso a muchos investigadores. Ese mismo año, tras un proceso judicial, el área considerada hábitat crítico para el jaguar fue reducida de manera considerable. La protección oficial quedó limitada a una fracción del territorio anterior, concentrándose únicamente en varios condados del sur de Arizona. La situación resultaba paradójica. Justo cuando más jaguares estaban siendo registrados por las cámaras, el espacio legalmente protegido se hacía más pequeño. Sin embargo, todavía existía un obstáculo mucho mayor, uno que no aparecía en mapas científicos ni en documentos técnicos: el muro fronterizo. Durante años, numerosos biólogos advirtieron que una barrera continua de acero atravesando los valles fronterizos podía interrumpir el movimiento natural de muchas especies. Para el jaguar, aquellas rutas eran mucho más que simples caminos. Eran corredores biológicos que sus antepasados habían utilizado durante generaciones. Los grandes felinos pueden recorrer enormes distancias en una sola noche. Son excelentes nadadores, pueden trepar con facilidad y adaptarse a terrenos extremadamente difíciles. Pero incluso un jaguar en
encuentra un límite cuando se enfrenta a kilómetros de acero anclado sobre hormigón. Diversos estudios de impacto ambiental señalaron que una barrera de esas características podría aislar completamente a la pequeña cantidad de jaguares que intenta avanzar hacia el norte. Sin nuevos individuos procedentes de México, las posibilidades de establecer una población estable disminuirían enormemente. Y entonces aparece una pregunta todavía más importante: ¿por qué importa tanto un solo depredador? La respuesta tiene que ver con el equilibrio de todo un ecosistema. El jaguar ocupa la parte más alta de la cadena alimenticia. Su presencia regula las poblaciones de herbívoros y otros animales, evitando que determinadas especies crezcan sin control. Cuando desaparece un depredador de este nivel, las consecuencias no siempre se perciben inmediatamente. Primero cambian los hábitos de las presas, después aumenta el sobrepastoreo, más tarde disminuye la vegetación, y con el paso de los años, todo el ecosistema comienza a transformarse lentamente. Es como retirar la piedra central de un arco antiguo. Al principio parece que nada sucede, pero poco a poco toda la estructura empieza a perder estabilidad. Otro de los argumentos más repetidos contra el regreso del jaguar es el posible impacto sobre la ganadería. Sin embargo, las cifras disponibles cuentan una historia bastante diferente. En el estado mexicano de Sonora, donde rancheros y jaguares conviven desde hace décadas, las pérdidas de ganado atribuidas a estos felinos representan una proporción muy pequeña del total anual. Los conflictos existen, pero son mucho menores de lo que muchas veces sugiere el debate político. Mientras todas esas discusiones ocupaban titulares y reuniones oficiales, otra historia mucho más silenciosa seguía desarrollándose entre las montañas, la de los voluntarios. Más de 40 personas colaboran regularmente con el centro Wildcat, recorriendo senderos aislados para revisar cámaras trampa repartidas por enormes extensiones del desierto. No reciben grandes recompensas, caminan durante horas bajo el sol, sustituyen baterías, cambian tarjetas de memoria y vuelven semanas después para repetir exactamente el mismo recorrido. Todo con la esperanza de que una sola fotografía entre decenas de miles revele la silueta inconfundible de otro jaguar. Gracias a ese trabajo paciente se ha reunido buena parte de las pruebas que hoy demuestran que los felinos siguen regresando y, pese a todos los obstáculos, nunca dejaron de aparecer. En el mes de noviembre del año 2025, una de aquellas cámaras registró nuevamente a un macho bebiendo en un remoto manantial del desierto. Meses después, volvió exactamente al mismo lugar. Esta vez no parecía un visitante, parecía un animal completamente seguro de pertenecer allí.